La prueba de Job: fe, sufrimiento y la soberanía de Dios. Parte 1. El hombre justo en el sufrimiento. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era conocido en todo el mundo por su integridad, su fe inquebrantable y su prosperidad. Job era un hombre que temía a Dios, vivía rectamente y estaba bendecido con una gran familia, abundante riqueza y una reputación de bondad y justicia. Tenía todo lo que alguien podría desear en la vida: respeto, honor y amor. Sin embargo, a pesar de su riqueza y posición, el corazón de Job era humilde y nunca perdió de vista la importancia de su relación con Dios. La historia de Job, sin embargo, toma un giro dramático. Un día, una gran calamidad lo golpeó. Sin previo aviso, el hombre que parecía intocable se vio en el centro de pruebas inimaginables. Sus ganados fueron robados, sus siervos asesinados y en un solo golpe, perdió toda su riqueza. Luego, como si eso no fuera suficiente, una gran tormenta de desdicha lo azotó. Sus queridos hijos, reunidos en una casa, murieron cuando un viento poderoso derrumbó el techo. En un día horrible, Job perdió todo: sus riquezas, sus posesiones y, lo más doloroso, su familia. Sin embargo, a pesar de todo, Job no maldijo a Dios, sino que se postró en tierra, llorando, pero aún fiel. Dijo: «El Señor dio y el Señor ha quitado. Sea el nombre del Señor bendito». A pesar de su profunda pérdida, la fe de Job permaneció. Pero sus pruebas no terminaron allí. Su cuerpo se cubrió de dolorosas llagas, y aún frente a este tormento físico, Job no cedió en su devoción. Su miseria se incrementó con la llegada de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes, a pesar de haber venido a consolarlo, comenzaron a cuestionar la rectitud de Job. Sugerían que su sufrimiento debía ser un castigo por algún pecado oculto y lo instaron a arrepentirse. En medio de su sufrimiento, Job no podía comprender por qué tal angustia había caído sobre él. Había vivido una vida justa, y sin embargo, su mundo se había desplomado. Su corazón estaba dividido entre mantener su fe en un Dios justo y amoroso y la abrumadora sensación de injusticia que sentía. El hombre que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y justicia ahora se encontraba roto, buscando desesperadamente respuestas. ¿Por qué Dios había permitido que esto sucediera? ¿Era su sufrimiento una prueba de fe, o era un giro cruel del destino? Job, que antes estaba tan seguro de su lugar en el mundo, ahora dudaba de todo: su propósito, su fe y hasta su propia existencia. A medida que el dolor empeoraba, también lo hacía su necesidad de respuestas. Clamó a Dios, no en ira, sino en confusión, pidiendo una razón. ¿Por qué, frente a su justicia, estaba siendo probado tan severamente? Así comenzaba el viaje de Job, desde la prosperidad al sufrimiento, desde la certeza a la duda. Su historia se desarrollaría no solo como un relato de pérdida, sino como una exploración más profunda de la fe, la justicia y la búsqueda de comprensión en un mundo donde las razones del sufrimiento a menudo están ocultas. Parte 2. El lamento de Job y su desesperación. El sufrimiento de Job, aunque inmensamente doloroso, no fue simplemente el resultado de circunstancias externas. También fue una lucha interna. No solo su cuerpo sufría, sino también su alma. Había perdido todo: su riqueza, sus hijos y su salud. El hombre que antes era respetado, un símbolo de prosperidad y justicia, ahora era una sombra de sí mismo. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían llegado a ofrecer apoyo, rápidamente se convirtieron en sus críticos. Job se sentó en el polvo, incapaz de comprender lo que le había sucedido. El dolor, tanto físico como emocional, era abrumador. Miraba su cuerpo destrozado, cubierto de llagas, y no podía entender por qué esto le había ocurrido. ¿Por qué nací yo siquiera?, se preguntó en voz alta, con su voz llena de tristeza. ¿Solo para sufrir? El mundo que había conocido, donde la rectitud era recompensada y el mal castigado, ahora parecía un recuerdo lejano. El Dios que había amado y honrado parecía callado, distante y ausente. El silencio del cielo era ensordecedor. Job anhelaba un destello de intervención divina, una explicación para los horrores que le habían sobrevenido. Sin embargo, no llegó ninguna respuesta. Sus amigos no fueron consuelo. En cambio, lo acusaron, ofreciendo sus propias teorías sobre su sufrimiento. «Debes haber pecado», dijo Elifaz, «porque nadie sufre sin causa». Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Job rechazó sus acusaciones, manteniendo que no había hecho nada para merecer tal castigo. «He vivido en rectitud», dijo, mirándolos con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me está pasando esto?».
A medida que pasaban los días, el dolor de Job crecía, pero nunca perdió completamente su fe. A pesar del dolor, a pesar de las dudas, Job seguía aferrado a Dios, aunque sentía que lo había traicionado. Su fe estaba siendo probada de una manera que nunca antes lo había sido. Si he pecado, hazme saberlo, Señor, suplicó Job. Pero si no lo he hecho, ¿por qué sufro? Continuó clamando por respuestas, pero solo respondió el silencio. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué ha vuelto su rostro hacia mí? Estas preguntas resonaban en el corazón de Job mientras luchaba con su sufrimiento. Su alma estaba pesada, y la oscuridad a su alrededor parecía hacerse más densa con cada día que pasaba. Parte 3. El cielo silencioso y la apelación de Job. El silencio del cielo era insoportable para Job. Durante mucho tiempo, luchó con la vacuidad de la ausencia de Dios. Job siempre había creído que si era justo, Dios lo protegería. Pero ahora su fe estaba siendo probada más allá de todo límite. Si tan solo pudiera ver a Dios, clamaba Job desesperado. Si pudiera ponerme delante de él y presentar mi caso, tal vez encontraría paz. Pero no hubo respuesta. Ninguna intervención divina. Ningún mensajero del cielo. Job se quedó solo en la vasta vacuidad de su dolor, luchando por dar sentido a un mundo que parecía completamente injusto. El silencio era peor que el sufrimiento. Era como si Dios lo hubiera abandonado. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, continuaron ofreciendo sus opiniones, pero sus palabras sonaban más como acusaciones que como consuelo. No podían entender por qué un hombre justo como Job sufriría tanto, por lo que insistían en que debía haber pecado. Job no estaba convencido. Sabía en su corazón que no se había alejado de Dios. Si hubiese pecado, lo confesaría, dijo Job. Pero he vivido una vida justa, ¿por qué entonces soy castigado? A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el tormento de Job solo se profundizó. Se hacía preguntas que no podía responder. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué prosperan los malvados mientras los justos son abatidos? Su mente estaba consumida por la aparente injusticia del mundo. Parecía que la justicia de Dios no se estaba llevando a cabo como él siempre lo había entendido. ¿Por qué Dios permite que el mal quede impune mientras los buenos sufren? Preguntaba Job, su voz llena de angustia. ¿Cómo puede ser esto justo? Los pensamientos de Job se oscurecían mientras buscaba respuestas que dieran sentido a su dolor. Sus amigos seguían insistiendo en que él había pecado de alguna manera, pero Job sabía mejor. No podía aceptar que su sufrimiento fuera el resultado de su propio error. No aceptaré sus acusaciones, dijo Job con firmeza. Sé que he vivido con integridad y no permitiré que me acusen falsamente. Sin embargo, incluso cuando la fe de Job se veía sacudida, no la abandonó por completo. Su dolor era inmenso, pero su creencia en la justicia última de Dios permaneció. Dios es justo, declaró, aunque su voz temblaba. Confío en él, aunque no entienda sus caminos. Parte 4. El desafío de Job a sus amigos y sus súplicas por justicia. Las acusaciones de los amigos de Job se intensificaron. Elifaz, Bildad y Zofar continuaron insistiendo en que Job debía haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento. «Estás siendo castigado, Job», decían. «Esto es la consecuencia de tus acciones». Job estaba agotado de sus juicios. Ya había oído suficiente. «¿Creen que saben la mente de Dios?», gritó Job. «¿Creen que pueden explicar por qué estoy sufriendo? Hablan de cosas que no entienden». Su frustración con sus amigos era palpable. Aquellos que antes fueron sus compañeros ahora se habían convertido en acusadores. Ya no ofrecían consuelo, solo condena. Job desafió sus suposiciones. «¿Qué saben ustedes de los caminos de Dios?», les preguntó. «¿Pueden explicar por qué los justos sufren mientras que los impíos prosperan?». Su voz estaba llena de amargura mientras enfrentaba a sus amigos. «Ustedes dicen saber de la justicia de Dios, pero no saben nada. No entienden su voluntad». La ira de Job no solo estaba dirigida a sus amigos, sino también a la injusticia que veía en el mundo. «¿Por qué el hombre impío puede prosperar mientras que el bueno es aplastado?», preguntó. «¿Cómo puede ser eso la justicia de Dios?». Su dolor no era solo personal. Era una lucha existencial profunda. No podía reconciliar al Dios que conocía y amaba con la realidad del sufrimiento que estaba viviendo. «Sé que Dios es justo», dijo Job, su voz temblando. «Pero este mundo está lleno de injusticias. ¿Cómo puede entender esto?». A pesar de la ira y frustración que marcaban sus palabras, Job nunca se alejó completamente de Dios. Su dolor era inmenso, pero su fe en la justicia final de Dios permaneció. «No entiendo sus caminos»,
Dios dijo, pero confío en ti. Sé que tú harás todas las cosas correctas al final. Parte 5. La pregunta de Job sobre la justicia de Dios. A medida que pasaban los días y el peso del sufrimiento de Job se volvía más insoportable, comenzó a cuestionarlo todo. El Dios que conocía como justo y misericordioso ahora parecía distante, incluso indiferente a su sufrimiento. ¿Por qué los impíos prosperan mientras que los justos sufren?, preguntaba Job repetidamente. ¿Cómo puede ser que aquellos que hacen el mal sean bendecidos, mientras que los que viven de acuerdo con los caminos de Dios son humillados? La mente de Job estaba consumida por la aparente injusticia de su situación. No podía entender por qué un hombre justo como él estaba sufriendo mientras que los impíos parecían vivir sin consecuencias. ¿Dónde está tu justicia, Señor?, exclamaba Job. ¿Por qué permites que los impíos prosperen mientras que los inocentes son aplastados? Mientras Job luchaba con estas preguntas, se veía sumido aún más en la desesperación. Cuanto más pensaba en ello, más confundido y frustrado se sentía. El mundo ya no tenía sentido. Ya no podía entender por qué las cosas ocurrían de la manera en que ocurrían. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto?, lloraba. Aún así, incluso en su desesperación, Job no perdió por completo su fe. Aunque no entiendo, decía él, suavizando su voz, sé que tú eres Dios. Tú eres soberano, y tus caminos están más allá de mi comprensión. En ese momento, la fe de Job no estaba en las respuestas que deseaba, sino en la comprensión de que la sabiduría y la justicia de Dios eran mucho mayores que las suyas. Parte 6. El último llamado de Job y la comprensión de la soberanía de Dios. Finalmente, después de días, semanas y meses de tormento, Dios habló. Pero Dios no respondió directamente a las preguntas de Job. En lugar de eso, le recordó a Job su poder y sabiduría y la grandeza de su creación. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra?, preguntó Dios. Dime, si tienes entendimiento. Las preguntas se sucedieron una tras otra, cada una diseñada para humillar a Job y revelar la vastedad de la sabiduría de Dios. ¿Pudiste atar los lazos de las Pléyades o soltar los lazos de Orión?, preguntó Dios. ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Puedes establecer el dominio de Dios sobre la tierra? Job escuchó, maravillado, dándose cuenta de lo pequeña y limitada que era su comprensión en comparación con la sabiduría de Dios. En ese momento, el corazón de Job fue humillado. Vio la grandeza del poder de Dios y reconoció su propia ignorancia. Hablé de cosas que no entendía, dijo Job en arrepentimiento. Cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oí hablar de ti por el oír, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. El sufrimiento de Job no fue en vano. A través de su dolor y cuestionamiento, llegó a comprender la grandeza de la sabiduría y soberanía de Dios. La perspectiva de Job cambió. Ya no exigía respuestas, sino que simplemente confiaba en la bondad y justicia final de Dios.